Buenas tardes, queridas, queridos, querides. Muy contento de estar en este espacio, Grupos y Comunidades, Voces Latinoamericanas, un espacio autónomo independiente que se propone visibilizar las prácticas, las reflexiones, las ideas, los caminos de diferentes compañeras y compañeros de esta nuestra América. Hoy tenemos la dicha y la alegría de platicar y de conversar y dialogar con un gran amigo, un compañero chileno, Gino Grondona. ¿Cómo estás, Gino? Todo bien aquí, pues muy expectante de esta conversación. Igualmente, querido. Primero agradecerte tu deferencia, tu tiempo, tu generoso compartir, tu generosa palabra. Yo estoy en Ciudad de México. ¿Dónde estás tú, querido? Valparaíso, Chile. Valparaíso de mis amores, dice la canción. Así mismo es, pues tú ya sabes. Querido, pongamos en común quién es Gino Grondona para que tú mismo te puedas presentar en este espacio. Ya, bueno, primero, igual agradecerte, Mario, la invitación. Tú sabes que yo siempre me sumo a tus iniciativas. Creo que también esa es una parte del camino, ¿no? Y nos hemos encontrado varias veces por aquí y por allá y me parece que seguimos hilando a través del tiempo y me parece fantástica esa experiencia, ¿no? Así que agradecerte esa consideración y el cariño que siempre hemos desarrollado entre nosotros, ¿no? Yo, ¿quién soy? Chuta. Mira, yo quizás me puedo partir definiendo, ¿no? Yo soy un psicólogo comunitario de partida, ¿no? Yo en eso como que he ido siempre como desarrollando esa parte, esa identidad personal, también está vinculada a esa identidad profesional de ser psicólogo comunitario en ese sentido. Entonces, me presento como psicólogo comunitario, comprometido con nuestros pueblos y comunidades de América Latina, por cierto, pero yo diría que eso es como un lugar, ¿no? Ujú. En ese sentido me dedico a distintas cuestiones, me ha tocado estar en distintos ámbitos, en la academia, en los territorios, en mi misma vida comunitaria también, en la organización social, digamos también, y eso da como múltiples caras, múltiples facetas. Yo no, ahí si bien soy académico en este momento formalmente, me cuesta definirme como académico solamente, ¿no? De hecho, Mm. siempre me gusta estar una patita afuera y otra patita adentro, ¿no? De lo que es la universidad, aun cuando la universidad es un buen lugar a veces de trinchera en los tiempos difíciles que vivimos, ¿no? Y por último, soy un caminante de nuestra tierra, he podido caminar lo que he podido caminar y lo he disfrutado y he podido poner mi corazón en otros lugares y en contacto con otra gente y eso para mí ha sido también una experiencia que es parte también de esa como identidad, ¿no? Así que por ahí va a partir. Por ahí para partir y ya iremos tejiendo otras ideas, otras palabras en donde va a ir surgiendo también esta identidad en tu quehacer con grupos y comunidades. Una de tus facetas como psicólogo comunitario es en territorios y otra que también demanda tu espíritu y tu quehacer es la academia. Eres docente universitario, y en esas diferentes dimensiones de tu quehacer y de tus prácticas, querido, ¿qué haces y cómo lo haces cuando accionas con grupos y comunidades en estos diferentes formatos, Sí, en estas sí. diferentes dimensiones? Mm, Mira, yo sí comparto ese como enfoque inicial de tu planteamiento, ¿no? En el sentido de que yo creo que uno tiene como un lugar, o varios lugares, pero desde los cuales se proyecta, ¿no? Yo diría que eso efectivamente no está marcado ni por las fronteras de la academia, ¿no? Ni por Ujú. los horizontes que aparecen en las comunidades, ¿no? Yo diría más bien que en términos como transversales, que durante la vida he ido como aprendiendo y desarrollando, una tiene que ver con lo vincular, los vínculos, o sea, yo Ujú. siento y he podido percibir, digamos, la necesidad para hacer lo que hagamos, de establecer unos vínculos potentes con la gente, de poner en juego los afectos. Siento que Ujú. cada vez durante mi vida me fui profesionalizando, digamos, desde el punto de vista de entender que la técnica es una herramienta que uno tiene en el bolsillo y la puedo ocupar o no la puedo ocupar, pero el que está siempre presente es uno de cuerpo completo. ¿Cachai? Entonces, yo diría que poner los afectos en juego, salirnos de esos moldes, ¿no es cierto? Y hacer contacto, yo diría, el contacto, yo hago las cosas en contacto, en proximidad.
y no solo en los territorios con las comunidades, en todo mi quehacer. Yo, adentro de la universidad, yo camino a ver a alguien, a decirle lo que quiero decirle, ¿me entiendes? Cara a cara, no me quedo sentado en la oficina, o sea, es como que un modo de establecer conexión con la gente y ir Ujú, construyendo desde esa proximidad. Siento que ha sido como bien como decidor también en lo que uno ha podido lograr, digamos, a veces en menos de lo que uno quisiera, pero los distintos efectos buenos son reales y dependen mucho de esas cuestiones, ¿no? Y, y eso yo lo he ido desarrollando, ¿no? Y eso también lo he trabajado más conscientemente durante los últimos años con esta idea de las agendas compartidas. Yo siento ujú, que el quehacer en distintos contextos también tiene que ver con producir acuerdos comunes de lo que queremos hacer, más que la idea que yo tengo o incluso la necesidad del otro, ¿no? Yo diría ujú. que somos encuentros humanos y yo creo que agendas compartidas ha sido como un concepto interesante que en algún momento aprendí y como que me hizo sentido, ¿no? Es decir, pues, pongámonos de acuerdo qué queremos hacer, primero que nada. O sea, y me Ujú. parece que eso es muy potente para recuperar la humanidad que hemos perdido, ¿no? Ujú. Dialogar y escucharse en las diferentes posiciones, en las diferentes cosmovisiones con las cuales nos relacionamos y nos vinculamos. Ahí hay un piso Ujú. de entrada que se constituye más que en una opción teórica, que también lo es, pero es sobre todo una actitud de vida, un espíritu humano de estar y de ser, ¿no? Contemporáneamente. Sí, Pero tú te has movido también, como decías, en diferentes territorios en Chile, pero también en esta América Grande. Tuviste un tiempo prolongado en Ecuador, nos conocimos ahí, me sí, recibiste con los brazos abiertos en la Salesiana y armamos algunas experiencias. Y desde ahí se va cuajando también un estilacho como docente que vincula no solamente un acompañamiento para el aprendizaje teórico, sino que para potenciar esta disposición humana para trabajar con grupos. Que se sí, continúa hasta hoy ahí en la sí. universidad donde trabaja. Sí, no, y fíjate que eso también a partir, bueno, de los relacionamientos que uno ha podido tener con distintas gentes, contigo mismo, ¿no? Pero también con otros colegas, ¿no es cierto?, de nuestra América, yo creo que he ido captando también esta como permanente actitud de reflexión personal, ¿ya? Ujú, La veo más notoriamente en mí ahora, y también la he visto mucho en ti, en otra gente, o sea, siento que hay un quehacer que también depende de la forma en la cual nosotros como que nos leemos a nosotros mismos y vamos ujú, críticamente y con conciencia, digamos, tomando decisiones o haciendo las iniciativas, ¿no? O sea, yo diría que a mí me ha tocado muchas veces hacer lo que he tenido que hacer, por decirlo así, en un modo que ujú. puede ser burdo, ¿no? Pero no sé, en algún momento en Ecuador, estando me acuerdo de la Salesiana, cuando vino el paro indígena, que fue muy duro para todo el país, para Sí. todas las comunidades en lucha, ¿ya? Y la Salesiana abrió sus puertas a las comunidades, de pronto me encontré yo, chileno, en Ecuador, ¿ya? Yo formaba parte de la universidad, pero de pronto encontrar cosas locas, ¿sabes? De partida, un movimiento indígena con tanta vida, a mí me sorprendió. Luego, Ujú, una universidad tan sensible que abre las puertas a las comunidades indígenas y suspende las clases para poder dedicarse a eso. Y ya sorprendió. Pero de pronto me encontré con que alguien tenía que coordinar eso, por ejemplo, y yo me miré y dije, bueno, ya vamos, vamos, o sea, se ve que hacer eso, toca hacerlo, ¿no? Y ahí estuve ujú, todos esos días metido coordinando un albergue humanitario, o sea, una experiencia muy potente para mi persona, pero al mismo tiempo para lo que estaba luchando en el país, ¿ya? Y ujú, así en otros contextos también. Acá me tocó de pronto estar acá y dijeron, bueno, hay que tiene que hacerse cargo de la carrera, director, no, bueno, si nadie quiere, ya, bueno, vamos, vamos. O sea, en el fondo, como decir, ya hay distintos caminos, no hay ujú, una receta, no hay una fórmula, hay como un accionar permanente, digamos, un poquito ocupando ujú. esa palabra que a ti te gusta mucho de accionar, ¿no? Y yo digo, sí, hay un accionar permanente, o sea, no es como que, ay, ¿será o no será? ¿Será conveniente? No, yo siento que uno va andando a la Ujú. vida y la vida va poniéndote un poco por delante las cosas y uno tiene que verlas, ¿no? Y eso Sí. yo creo que es reflexión personal y conciencia. Y eso yo creo que es clave para nosotros, Ujú. conciencia. Estuve ahí en la Universidad de Playa Ancha y que ahora, digamos, estás coordinando, entiendo, la carrera de o la facultad de psicología. ¿Estoy Sí, bien? ¿Estoy entendiendo sí, bien? sí, sí, soy director de la carrera de psicología, sí. Director de la carrera de psicología.
Y hace un par de años atrás también nos encontramos ahí en Playa Ancha y yo pude acompañarlos también en un proceso de formación, de intercambio, de diálogo y tenías este corazonar, ¿no? Que era un proyecto, pero que era también una materialización de una visión, de un espíritu tuyo para que la disciplina, el oficio, ¿no? De la psicología y de la psicología comunitaria estuviese articulada en los diferentes barrios de los cerros de Playa Ancha y también de Valparaíso, ¿no? Pues no, eso fue una tremenda experiencia. Yo diría que fue un momento de síntesis, ¿ya? Yo diría que fue un momento, como tú un poco lo relatas, como un momento de síntesis personal, por un lado, pero por otro lado, en conexión con lo que estaba ocurriendo en ese tiempo acá, tanto en la universidad como en la misma ciudad de Valparaíso, en un escenario, ¿no es cierto?, donde se estaban discutiendo cuestiones importantes como la nueva constitución, ya la primera versión de esa nueva constitución, ya y que, o sea, había un contexto social, político muy, muy prendido, ¿no? Y al Sí. mismo tiempo, ¿no es cierto? Yo venía de vuelta de Ecuador, de estar 16 años por esas tierras, ¿no? Y también en Colombia, pero principalmente estuve en Ecuador. Entonces, en ese retorno, la verdad que fue como un momento de síntesis para conectar, ¿no es cierto?, una experiencia con unos, yo diría, unos saberes ancestrales que estaban ahí vivos, ¿no? Y Ujú. es parte un poco de las cuestiones que yo a veces planteo y que pienso que de alguna forma nuestra disciplina igual, como, bueno, eso va a sonar como cliché, ¿no? Pero como que hay que hacerla un poco de nuevo, ¿no? O sea, como yo siento que tiene una marca colonial, imperial tan fuerte, que a veces siento que no sé cómo nos educamos y cómo salimos adelante ¿Cómo con esa formación. sobrevivimos? Exacto, o sea, ¿cómo podemos pensar estas cosas ahora cuando tuvimos Mm, formaciones tan funcionalistas, tan marcadas por el eurocentrismo, ¿no es cierto? Y me llama la atención porque yo digo, voy para el lado y digo, hasta el concepto de comunidad lo tenemos absolutamente mañoso, poco trabajado, asumido acríticamente. O sea, siento que hay vacíos y contradicciones en muchos lugares. Y yo diría que mm, la idea del corazonar era justamente traer una ancestralidad de los pueblos andinos que tiene que ver con esta idea con la chacana como un armonizador cultural, cosmológico, y me parecía súper refrescante eso también. Como experiencia mm, personal yo la vivía allá, pero al volver acá mm, es como que, ¿qué traje? No sé, o sea, mm, ¿cachai? O sea, ¿qué me traje? Y de pronto mastiqué esa cuestión, apareció la idea del proyecto y qué sé yo, fue como, pa, encontrar la posibilidad de materializar en un sentido diferente a aquellos que solemos hacer, ¿no? Dejar de mm, pensar en Excel y en marcos lógicos y pensar en espirales, reconstruir filosofías que parten de cuatro pilares, como son las filosofías andinas, que son mucho más mm, complejas, entonces, que lo que incluso filosofías consideradas modernas podrían también estar. O sea, me pareció que era algo refrescante y esto que tiene que ver con la resurgencia, ¿no? Esta idea de que en el fondo fueron subterráneas, ¿no? Y un curso de agua que de pronto ¡pah! Vuelve a emerger, ¿me entiendes? Y empieza a aparecer una vida con fuerza, ¿no? Y yo como que vinculé esa idea de esas ancestralidades con la idea también de cómo conectamos con la gente y los mm. sentires que tienen ahora. Y por eso corazonar Sí. era como pensar con el corazón, pero además corazonar es pensar con otro, no es pensar solo. O sea, hay una Mm, idea ahí que cuajó bien, tú pudiste participar en alguna de ese trabajo, ¿no? Y lo que fue la instalación de una escuela de formación popular que nos llevó a pensar, por ejemplo, la pedagogía de los territorios como una cuestión que empezó a hacernos repensar también el aula, ¿no? sí. Eh, y eso me parece potente y tiene que ver con esa conexión o esa síntesis un poco vitales, pero también contextualizada a lo que estaba pasando ahí ahora. No sé si ahora tendría quizás la fuerza que tuvo en Ujú. ese proyecto en un inicio de un gobierno como el que nos viene ahora. Exactamente. Y que es también una manera de pensar y de sentir, de corazonar y de sentipensar la universidad, de pensar, sentipensar, corazonar los territorios, los diferentes vínculos humanos, los sistemas, ¿no? Intersubjetivos con los cuales también nosotros no solamente nos relacionamos, sino que nos posicionamos para proyectar una noción de ser humano en contexto, en historia, ¿no? Y eso también lleva a tener esta posición crítica
pero también de un sentimiento crítico, no de solamente un pensamiento Mm. crítico, sino de un sentimiento crítico a una universidad positivista, eurocentrada, en fin, ¿no? Y ahí se van tejiendo proyectos, propuestas en los cuales tú has dado un impulso y has dado una presencia bastante contundente con tu compadre Marcelo, que también es un gran amigo y que abrazamos y que esperamos pronto tenerlo por acá en estos Ah, voces bueno, latinoamericanas, ¿no? ¿Sí o no? Porque sí, ahí hay un desafío muy claro. importante. ¿Cómo construimos epistemología? ¿Cómo construimos nominaciones para que la Mm. interacción y la incidencia y el acompañamiento tenga otra presencia, tenga otro devenir, tenga otro flujo, tenga otro No, impacto? sí, claro, y eso ha sido súper fuerte acá y lamentablemente en este momento, digamos, a nivel más como colectivo, ¿no es cierto? Yo veo que hay como una especie, como que nos ganaron una parte del sentido común, ¿no? Como que el sentido común Ujú, se derechizó tanto que acá hay como una corriente contraria a uno, digamos, muy fuerte. Y cuando hacíamos esos espacios de corazonar, de poner los afectos y los abrazos, ¿no es cierto?, como el centro de nuestro contacto y nuestra construcción colectiva, siento que eso es como que lo único que puede, de alguna manera, es resistir y resistir frente a esa debacle que se nos viene. ¿Me entiendes? Yo ujú, siento que eso es como real, yo siento que eso es mm, como verdadero, por decirlo de alguna sí, manera. Si yo lo siento así, mm, siento que eso es honesto, ¿me entiendes? mm, Y que las demás cuestiones, los demás dispositivos que operan en el entorno son muy instrumentalizadores. Entonces, siento que esa forma tuvo muchos efectos, pero al mismo tiempo uno ve como la limitación del alcance, ¿no? Es decir, la gente sí. que estuvo vinculada a esa fue mucha gente, ¿no? Pero claro, toda gente que está de alguna manera con esa apertura, esas ganas, esa búsqueda, ¿no? Y tenemos grandes contextos, grandes segmentos de la población, más bien desde un secuestro de su sentido común, por decirlo así, y Mm. que está muy fuerte. Entonces, el escenario, la verdad, que está difícil desde ese punto de vista, y estos son como sentires que nos hacen pensar que sí se puede, ¿me entiendes? O que reactivamos esta lucha, y en eso yo diría que nuestro principal enemigo sigue siendo todavía esta hidra capitalista, ¿no? Como decía nuestro compañero Zapatista. Exactamente. Y ahí nos enfrentamos a una serie de desafíos, a una serie de retos en esta contemporaneidad que Mm. en diferentes territorios de nuestra América van teniendo una inflexión, un acento más particular. En el caso en el que te mueves y de acuerdo a tus visiones también amplias y generales, ¿cuáles serían esos desafíos que enfrentamos de hoy por hoy cuando pensamos y sentipensamos desde, con y para los grupos y las comunidades? O sea, nuestro principal desafío, yo creo, en consonancia con lo que venía comentando, es cómo combatimos esta era capitalista. O sea, yo diría que ese es nuestro desafío, y eso significa de alguna manera cómo reposicionar o resituar la lucha por la vida en el centro de esto. Por eso es Ujú, que a veces yo digo que la psicología comunitaria o la psicología en general hay que hacerla de nuevo, porque siento que estos ujú, conceptos, estas ideas, estas profundidades que algunos o algunas hemos podido vivir, ¿no es cierto?, y observar y acompañar, de alguna forma en la psicología o en nuestra disciplina están desaparecidas. Allá no se habla de ujú, vida, no se habla de esperanza, no se habla de felicidad, no se habla de realizaciones, ¿me entiendes? O sea, siento que hay un lenguajear ahí que falta, ¿no? Falta poner una palabra, pero no solo una palabra, una acción también, ¿no es cierto?, que de ujú. alguna manera permita desestabilizar estas nociones tan fuertes que nos vienen, ¿no? Y eso implica, no sé, corazonar con otros, reconstruir esas esperanzas, ¿no? Y también crear narrativas. O sea, yo Ujú. veo cómo en realidad no tenemos formas de nombrarnos. Pareciera que nuestros proyectos colectivos son como que no creíbles, ¿no es cierto? O puede ser tachados de ideologizados, ¿no? Y como si el Ujú, sentido común no estuviera ideologizado desde el otro lado, ¿no? Entonces, yo siento un poco que tenemos los grandes desafíos de reconstruir una visión unificada, ¿cachai? Cosa colectiva, de lo que queremos en el fondo, ¿ya? ujú, Porque siento que estar en contra de no es suficiente. Y ujú, lamentablemente la apuesta por la vida o por otras formas de entender nuestro futuro compartido, como la de buen vivir, sumas causas, etcétera, por ejemplo, que tienen una tremenda potencialidad, también de pronto terminan instrumentalizadas, terminan también siendo manoseadas, y al final
ocurren cosas como, por ejemplo, el caso ecuatoriano, donde me tocó acompañarlo todo ese tiempo, esos 12 años de corrido estuve yo allá, y fue muy potente en muchas cosas, ¿no? Pero finalmente yo creía que eso era sólido, ¿no? Y que esto es sólido, Mm, esto está, digamos, está legalmente instituido, o sea, esto ya así, ¿no? Y en 9 meses, en una operación psicojurídico-quirúrgica, nos desmantelaron todo. Entonces, como que, no es solo como que una, no sé, una derrota política, ¿no? Es como decir, chuta, o sea, ¿qué es verdadero para nosotros, ¿no? ¿En qué en realidad avanzamos? ¿Y dónde encontramos soporte para acompañarnos en este camino que es duro y tiene frustración también muchísima, ¿no? Pero también hay mucha esperanza, esto como como Dussel decía, la energía vegetal, que a mí siempre me gustó ujú, eso, ¿no? O sea, hay una energía vegetal que viene de abajo que es incontenible. O sea, en algún momento la vereda se quiebra porque aparece la raíz. Aunque le ujú, pongamos requete cemento, la vereda se va a quebrar y va a salir la raíz, ¿me entiendes? mm, Y capaz que las temporalidades son algo también un desafío, es decir, cómo nos proyectamos transgeneracionalmente, por decirlo de algún modo. Yo, cuando ujú, tuve la oportunidad de acompañar y participar en las luchas indígenas, lo que me llamó mucho la atención era la transgeneracionalidad, es decir, el mm, guagua que estaba en brazos con la mamita que le está cuidando en medio de la trifulca contra el Estado y el FMI. En ese contexto, ¿no? Le preguntaba, y estaba la UNICEF también, ¿no? Entonces le preguntaban, ¿pero cómo esa ujú, guaguita está ahí? Y ellos decían, no, lo que pasa es que mi guagua en 15 años más va a estar en primera línea actualizando las luchas de 500 años de nuestros pueblos. Y ahí como que uno dice, "Ah, también hay una clave ahí, ¿no? También hay algo que nosotros como que también nos juega un poco el ego, ¿no? Y pensar que queremos en nuestras breves existencias vivir, construir y vivir los cambios que necesitamos. Y capaz mm, que eso, nuestro avance no tiene que ver con lograrlo, ¿me entiendes? Tiene que ver con darle continuidad transgeneracional a unas luchas que son las únicas que nos mantienen con esta esperanza viva. Y yo diría que hay algo en la temporalidad moderna como que nos coge y como que nos limita y como que nos frustramos porque no lo alcanzamos. Y depende un poco el parámetro, diría yo, ¿no? Estas historias son de mm. más tiempo largo. Más que, ¿sabes? Entonces, si 500 años ha demorado esta colonización, capaz que necesitamos otros 500 para sacárnoslos de encima. O sea, eh, terrible, Claro. pero es que la lucha es dura, ¿me entiendes? Y eso que Ujú. estamos hablando de acá, sin pensar que en este mismo momento se están pasando balas en el Medio Oriente, ¿me entiendes? Que están a punto de invadir Cuba, que sabes que ya secuestraron a un presidente en Venezuela, o sea, para que no entremos a lo que está pasando más allá de Sí. esta conversación. O sea, en el fondo eso también es importante, como que el mundo a veces parece que se va por el barranco, ¿no? Y nosotros acá pensando cómo resistimos. ¿Cachai? Entonces, hay unas cosas ahí que son como epocales, ¿ya? Pero Mm, siento que son los contextos que tenemos que luchar y eso, yo siento que es parte de sí. lo que toca hacer. Y en esta dibujar los desafíos y que tú bien lo señalas, recurriendo al legado, a la presencia eh, y al patrimonio también cultural y político que señalaron los zapatistas en relación a la hidra capitalista. Y esta hidra tiene, como en tanto hidra, tiene varias tentáculos, Sí. ¿no? Que tiene que ver con la inoculación de la desesperanza, del individualismo, de un mercantilismo que inclusive está en lo espiritual, y que está en esta manera de mirar la otredad, a las otras, a los otros como potenciales enemigos o competencias y no como potenciales hermanos, ¿no? Y compañeras de caminar y de construir, ¿no? Y quizás ayuda mucho, como tú bien lo señalas, esto de la memoria que se cuaja y se proyecta como un estar presente, como una conciencia plena, no solamente racional, ¿no? Sino que es como un estar Mm, general que implica el pensar, que implica el sentir, que implica, ¿no? Tener esta visión de nuestras raíces, que son también papá, mamá, abuelos, tías, sí. hermanos, vecinas, ¿no? Vecinos, compañeros de caminar, ¿no? No, por supuesto, por eso es que ahí los desafíos van por esa línea también, con mucha fuerza, y por eso es que los cambios son tan complejos, ¿no? Porque justamente esta Mm, ira capitalista, como dices tú, tiene varias cabezas, ¿no? Y tu corta uña parece otra, ya, entonces, mm, ya, ¿y de qué nos habla eso? También nos habla de que, de alguna forma, ¿cómo se llama?
está todo esto diseminado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, como no hay un sindicato del crimen, como dicen, ¿no? O sea, o sea, no hay alguien a quien tumbar para que esto se acabe. No, no, la verdad es que toca construir múltiples espacios, desde la universidad, desde el Estado, desde las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, vecinales, desde el hogar, desde la cama, Ujú. ¿me entiendes? Desde la escuela. O sea, la verdad esto implica una conciencia de observar que en todos nuestros distintos ámbitos de existencia están también presentes estas formas de dominación, pero al Sí. mismo tiempo también están las formas de liberación. ¿Ya? Y en Ujú. eso, cuando yo me acuerdo conversaba con Domingo Azul, uno de mis maestros ahí, que finalmente esto, cuando hablamos de transformación social, mucho en nuestra disciplina, ¿no es cierto? Como que ese es el objeto de lo que trabajamos, la finalidad, y qué sé yo, a veces uno tiende a pensar como que esa transformación social está más allá, está como que en la vereda al frente. ¿Me entiendes? Como que allá está el problema, y de aquí lo veo, pues allá veo la vereda al frente, y ahí está pasando, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que el problema también está del lado de acá, ya de nuestras Ujú. propias bloqueos, de nuestras propias incapacidad de aperturarnos, de la poca noción del propio cuerpo que nosotros tenemos. Ya, es decir, parece ser que mucho caemos en esta especie como de académicos transparentes, ¿no? Como un punto de mirada solamente, como que no nos pasara nada. Yo siento que parte de esto implica tener una apertura a cambiar. Y como decía Catherine Walsh en algunos momentos, ¿no es cierto? O sea, necesitamos desaprender para reaprender. Y eso es muy Ujú. importante porque venimos también con una matriz de pensamiento y también de afectos también que de alguna Ujú. manera nos va definiendo, construyendo y eso es un desafío también personal. Y yo creo que Sí. parte de nuestro trabajo es decir, no solo los otros tienen que cambiar, ¿me entiendes? También tenemos que cambiar Ujú. nosotros. Si no cambiamos Ujú. nosotros, o sea, ¿cómo conectamos con el otro? ¿Ya? Nosotros no venimos a Ujú. ayudar a nadie. O sea, nuestra liberación también depende del otro. ¿Me cachas? Ujú. Entonces, yo creo que ese ida y vuelta nos reposiciona en un lugar mucho más humano para decir, o sea, no sé la solución, pero démosle, conversemos a ver si encontramos un camino. Exacto, exacto. Y ese camino que se construye, se deconstruye para reconstruirlo, para ampliarlo, eh, está en lo grupal y en lo comunitario en Ujú. una dimensión que quiero tirarte el título de la canción. A ver cómo resuena usted, compañero. Cómo desde las grupalidades, desde las comunidades, estas que están siendo amenazadas por el individualismo, por un neoliberalismo feroz que segmenta, que fractura el lazo social, ¿cómo se construye desde esa grupalidad y esa comunalidad la intersubjetividad? A propósito de A propósito. entre gitanos, ¿no? Entre mapuches, ¿no? Entre psicólogos comunitarios. Cómo le entramos a esto de la intersubjetividad? ¿Qué subjetividad requiere contemporáneamente nuestra América para hacerle frente a esta hidra capitalista? Está complejísimo el tema, pues está buena la canción, ¿para qué la va a ¿Está escribir? bueno? Pero hay mucho ahí, mira, lo que yo he observado acá, sí, lo que yo he visto, ¿no? Veo mucha potencia cuando la gente conecta memoria con presente, por ejemplo. Ujú. Me tocó la otra vez conocer el caso acá que hay un grupo en Playa Ancha de una asociación de vecinos y vecinas por el tema de los derechos humanos y está en eso, ¿no? Y que se juntan una vez a la semana, los domingos como a las 7 de la tarde, en una esquina de una plaza a cantar. Ujú. Y cantan, recuperan las canciones que cantaban los detenidos políticos de la dictadura. Y Ujú. recuperan las canciones de esa memoria y las cantan juntos en la esquina. A mí eso me generó, así me remeció completamente. ¿Cachai? Porque Ujú. yo digo, eso es verdadero, ahí hay algo que es verdad, ¿me entiendes? No hay una instrumentalización, no hay nada, es gente que está ahí autónomamente. Y así he visto distintos grupos que autónomamente se organizan para hacer cuestiones que le hacen sentido. Ahí hay un valor. Y a veces nosotros, nosotras sí tenemos lugar ahí, pero a veces también como que desde la profesión imponemos otros ritmos, otras Ujú. prácticas, ¿me entiendes? Cuando las cosas deben fluir, yo diría que esa parte de la temporalidad me parece que como que de alguna manera nos ha limitado mucho. Yo diría que ahí hay un factor, memoria y presente, ¿sí? No son cosas que están en el pasado, son cosas que están ahora y nos animan a reencontrarnos en este presente. Y sin discurso y sin, ¿no es cierto?, cháchara de ese tipo, o sea, no, 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 haciendo algo que tiene sentido, porque cantar juntos nos fortalece.
¿me ujú, entiendes? Cantar juntos en la oscuridad de la noche nos hace sentir seguros frente a esa oscuridad, ¿me entiendes? O sea, nos acompañamos cantando, recuperando historias a través de nuestros cantos. Y hay toda una pedagogía indígena, ¿no es cierto?, que ha operado desde siempre con esta idea del relato, la oralidad cantada, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo cantar que hablar, ¿no? El cantar con otro es otra cosa. Yo diría que ujú, hay unas potencias que van fuera de estos dispositivos de intervención de la disciplina, por decirlo así, en el contrapunto, ¿me entiendes? Yo diría ujú, que hay cosas verdaderas, ¿no? Pero un camino difícil porque efectivamente requiere conciencia. Yo diría que ujú, requiere conciencia y volvemos como a los temas de los 50 a los 60, ¿no? O sea, desideologización, concientización, acción, o sea, son cuestiones que siguen estando ahí y quizás más necesarias que nunca. Creemos ujú, que estamos súper, digamos, que tenemos mucha información disponible para tomar decisiones, pero no nos damos cuenta cómo estamos preformateados más que nada para esas decisiones y no tomamos muchas decisiones con información, con racionalidad, con conciencia. ¿No? Como que nos dejamos llevar. Entonces, hay ujú, muchas de las transformaciones pendientes que dependen, yo creo, de ese reencuentro humano, que es básico acá y ujú, que en Chile apareció en el estallido, por ejemplo. En el estallido ujú, fue, yo diría que fue una cosa muy bonita eso también, ¿no? Que la gente pudiera encontrarse y juntarse, unirse, abrazarse, hacer cadenas de brazos para sentir que no estaban solos, ¿no? Y llevaban capaz de 35, 40 años, 50 años solos, solas. ¿Me cachai? ujú, Entonces, siento que eso fue como un momento de emerger, un afecto colectivo que fue como que impactante, porque eso dio pie para muchas cosas, ¿ya? Más sí, allá del devenir de lo que ocurrió realmente, ¿me entiendes? Pero yo ujú, diría que eso fue una demostración que hay algo ahí latente y que cuando nos conecta es verdadero, es sí, verdadero. Por ahí ujú, yo aventuraría algunas líneas, ¿no? Pero en realidad porque cuando se hace la pregunta por la intersubjetividad, también solemos pensar que eso es como pensamiento que está acá arriba. Justamente la intersubjetividad compartida, obviamente, también está acá en el corazón también. O sea, no ujú, es una forma de pensar. Quizás nos acerca esto de sentir y pensar. O sea, es como la intersubjetividad ujú. es sentir y pensamiento. O sea, no puede ser solo un pensamiento racional fuera de un estado emocional. Nosotros estamos conectados por eso. Y así como el miedo nos hace arrancar, el amor nos hace acercarnos. Entonces, ahí hay algo que son desafíos, yo diría, para este mundo que estamos aquí viviendo. Exactamente. Chile no está viviendo buenos momentos, momentos de tranquilidad, nos inquieta y me imagino que en el territorio nacional chileno más todavía. Se viene un gobierno de extrema derecha que podemos catalogarlo, o al menos yo podría decir que de un fascismo bastante nítido. Eh, ¿Cómo te resuena eso? ¿No? Para los próximos 4 años en este Mm. nuestro terruño. Mira, eso está bien complicado, como tú mismo dices, la verdad que acá por distintos lugares y contextos hay mucha preocupación, no sé si hay alegría, ¿no? Uno podría decir, bajo el triunfo arrollador de ese candidato, uno podría pensar, wow, hay una comunidad colectiva que está así como, no, no, yo diría que hay más bien una expectación, por un lado, y un escenario adverso y que más bien nos llama a pensar cómo vamos a resistir estos 4 años. ¿Ya? Ujú, Porque sabemos al mismo tiempo que el aparato, ¿no es cierto?, del Estado para reprimir la protesta social, efectivamente va a ser muy brutal, como lo suele ser por estos lados, un poco más exacerbado por leyes que amparan también la vulneración de derechos y por un discurso del gobierno que también respalda eso. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay un riesgo ahí y también hay una desazón. ¿No? ujú, Justamente porque después del estallido, el fracaso de la primera propuesta constitucional, también hace pensar a mucha gente hasta dónde vale la pena expresar ese descontento, ¿ya? Y tratar de hacer algo activo para poder, digamos, transformar de alguna manera eso en cualquier espacio, hasta dónde vale la pena arriesgar la vida, arriesgar los ojos por eso, y hasta qué punto, ¿no es cierto?, es válido cuando en realidad nosotros mismos como que no pudimos tener la capacidad de hacerlo cuando correspondían las urnas, ¿no? Entonces, ujú, desde ese punto de vista sí hay como temor,
y también, pero al mismo tiempo hay muchos sectores que yo también acá por estar en la universidad observo, ¿no? Juveniles, estudiantes, ¿no es cierto?, que también se están planteando qué va a pasar. Y con las últimas medidas, o sea, con las primeras medidas que adoptó, ¿no es cierto? O sea, igual es como va en contra de los estudiantes, o sea, en una parte, ¿no es cierto? O sea, llega una postura muy pro empresario, bajando impuestos a los empresarios, queriendo cobrar las horrendas deudas estudiantiles que tienen los estudiantes a través de los bancos, es decir, o sea, viene con todo, ¿no? Entonces, en ese punto de vista también emerge por ahí algunas posibilidades de que esto se reactive, ¿no? Se reactive, como decimos por acá, a veces se encienda la pradera, ¿no? Ujú. Pero como te digo, es una contradicción, o sea, como ya no está, hay como, emocionalmente hay como un agotamiento también con esa forma de Sí, expresión política callejera, cuando al final te arriesga y al final no pasa nada, ¿no? Entonces, eso yo diría que es como una contradicción. Nosotros muchos estamos pensando cómo sobrevivimos, la organización social está en lo mismo. ¿Cómo vamos a resistir frente a esto? Disminución de presupuestos municipales, o sea, ministeriales, perdón. O sea, tenemos en realidad una situación bien, bien compleja y vemos eso, vemos eso. Nosotros, como universidad pública regional, también somos parte, ¿no es cierto?, del problema, que, o sea, en el sentido que nos van a llegar todos esos recortes también presupuestarios. Entonces, está como bien complicada la cosa, ¿no? Y no sé cómo vaya a transformarse eso en un futuro, pero claramente nos alerta muchísimo sobre todo sí. este fenómeno, ¿no es cierto?, de ultraderecha fascista que durante los últimos tiempos asola nuestra región, ¿no? Entonces, esa cuestión está como muy patente y yo creo que ahí Chile es una expresión más de eso, no nos diferencia mucho, ¿no? Vete Sí, caso Ecuador, Argentina, bueno, ahí ya lo vamos a dar la vuelta por todos lados, ¿no? Pero yo diría sí. que eso es muy fuerte. Yo diría que ahí la batalla cultural, como se le llama a veces, ¿no? Con respecto al orden del sentido común y lo que es, digamos, beneficioso para todos y todas en nuestra sociedad, es una cuestión que como que la estamos perdiendo y toca recuperarla o toca volver a reimpulsar esa lucha porque el sentido común no puede ser así tan fácilmente. Y bueno, nuestros pueblos seguirán luchando todo el tiempo, yo creo. No creo que esto sea una derrota tampoco, en todo caso. Exactamente. O como dice la canción, la derrota siempre es breve. Querido, por aquí estamos y seguiremos tejiendo caminos y estamos en esta visión de nuestra América para seguir proyectándonos en este necesario buen vivir. Mi querido, el amor y el cariño va para ti, para todos los compañeros, compañeras y compañeros de la UPLA, de ahí de Valparaíso, que también es uno de mis territorios de infancia y de juventud. Eh, Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu generoso compartir. Nada, tan feliz de estar aquí en este espacio de conversación y espero que sea un buen camino. He podido ver algunos de tus videos, así que invito a todos y a todas a seguir este canal porque siento que aquí también pasan algunas cositas, ¿no? Y toca estar atento a esta conversa que se va tejiendo. Gracias, Mario, por tus ideas y aquí estamos, como siempre, luchando ahí. Un abrazo grandísimo. Se le quiere. Igualmente, amigo.